Bueno, ahora sí saludamos con el máster Luis Fernando Molina, asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana. Con él vamos a hablar de la coyuntura legislativa y política que vive el país. No sé si podamos cerrar la ventana porque el efecto de la luz no permite que se vea bien la imagen, ¿no? Esperemos que podamos ya entrar ahora sí con la entrevista. Asambleísta, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Ecuador en Directo. Buenos días a todas y todos los que nos siguen a través de Ecuador en Directo. Un gusto estar en este espacio. Asambleísta, bueno, hemos hablado de muchos temas en otras entrevistas, pero ahora la situación en el país cada día se torna más complicada, ¿no? El día de ayer se sumó otra víctima en horas de la noche, incluso se hablaba ya de una tercera víctima en las protestas que llevan ya 24 días. ¿Qué lectura darle a todo lo que está pasando en este país en este momento? Bueno, decir que tenemos en este momento una serie, un conjunto de demandas sociales que no han sido procesadas por parte del gobierno dentro de estos primeros 5 o 6 meses de su mandato definitivo. Creo que eso es lo que describe en este momento el descontento que tiene la sociedad. Descontento que tiene la sociedad por una crisis multidimensional, como lo hemos dicho siempre. En primer lugar, una crisis de salud que no ha logrado ser superada, que en este momento todavía tenemos dificultades en el desabastecimiento de medicamentos, que todavía existen problemas de personal en los hospitales, que los pacientes con enfermedades renales se nos mueren por falta de diálisis y que adicionalmente el Ministerio de Salud nos ha respondido que muchos de los contratos van a ser con los servicios externos de alimentación, guardias, seguridad y todo lo que tiene que ver con limpieza se darían por concluidos con una falta de pago de 6 a 8 meses de gente que ya no tiene para el Black Friday ni para el Cyber Monday ni va a tener el 10º en noviembre. Si a eso usted le suma la crisis de inseguridad que vive en este momento el país, donde vemos lamentablemente que paralelo al tema de las movilizaciones existen noticias de lo que aconteció ayer, por ejemplo, en Mall del Sol, lo que ha sucedido el día de la madrugada de hoy en Molleturo, las muertes violentas que no cesan, las extorsiones. Entonces vivimos una crisis de inseguridad, un segundo factor. Un tercer factor, no han existido mecanismos de reactivación económica, el sector productivo y campesino está no solo destrozados, sino que no tienen en este momento mecanismos para poder salir adelante. El desempleo crece en el país. Entonces estos son los factores en realidad que si le suma a usted la eliminación del subsidio al diésel y sobre todo la falta de empatía, humanidad y sobre todo comprensión de un gobierno que debería ser el responsable de tender los puentes para el diálogo, no lo hace y responde con represión, es lo que estamos viviendo en este momento en el Ecuador. Se ha creado un frente parlamentario de derechos humanos y bueno, la bancada de la RC va a presidir ese frente parlamentario. ¿Cuál es el propósito de este frente, asambleísta Molina? Bueno, en primer lugar, digamos que el frente ya tiene algunos antecedentes frente a la imposibilidad de que se reconozca el trabajo de la Comisión de Garantías Constitucionales que estaba fiscalizando las denuncias sobre presuntas violaciones de derechos humanos. Se ha creado este frente parlamentario que en su momento ya lo hizo Fernando Villavicencio, que en su momento también lo hizo Lucía Pozo, es decir, la posibilidad de que legisladores de diversas bancadas tengamos la posibilidad de conformar o aunar esfuerzos en pro de un objetivo. ¿Cuál es el objetivo en este momento? Continuar en el marco de lo que establece la ley con los procesos de fiscalización respecto a las denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos, pero sobre todo, y eso es importante, también establecer mecanismos de cooperación internacional y de que la comunidad internacional y los organismos internacionales de derechos humanos pudieran también dar la ayuda y el soporte necesario para precisamente coadyuvar a restablecer restablecer este diálogo que debería existir. Lo primero que vamos a plantear
es que organismos internacionales de derechos humanos, por ejemplo, solicitarles la declaratoria, que nos ayuden con la declaratoria del pare humanitario. Ojo, pare humanitario, que está amparado en la ley, en el derecho internacional humanitario. ¿Qué significa? El cese de las actividades que están realizando en este momento policías y militares para permitir el ingreso de alimentación, la atención a las personas que en este momento se encuentran en los hospitales, pero que coligado a ello se pueda también exhortar, solicitar a Naciones Unidas, a Cruz Roja Internacional, a los grupos parlamentarios que puedan conformar una comisión de veedores que puedan coadyuvar, atender los lazos y los puentes de diálogo que lamentablemente en este momento el gobierno no los ha tenido, ¿no? Yo veía hace un momento las expresiones de un abogado que quiso entrar ayer a donde estaban los detenidos y que lamentablemente fue sacado a empujones. Y es un abogado que representa los derechos humanos. ¿Qué hacer ante un gobierno que no respeta nada? A los detenidos de Otavalo se los llevó a Manabí y Esmeraldas. Hay un juez que dictó, ordenó que se los traslade nuevamente a sus territorios y el gobierno no lo hace. ¿Qué hacer ante tanto abuso? Por eso es que precisamente vamos a solicitar a Naciones Unidas, a Cruz Roja Internacional, este cese. Mire, no deberíamos hablar de esto porque no estamos en un estado de guerra, pero el pare humanitario significa el cese de hostilidades, que significa en términos prácticos el cese de la represión y de estas actuaciones por parte del gobierno para poder establecer un marco de diálogo, pero con la presencia de organismos internacionales de derechos humanos. Y que eso es importante porque necesitamos que esté pendiente Cruz Roja Internacional y los organismos humanitarios de lo que está aconteciendo en este momento en el Ecuador. Quiero al mismo tiempo también lamentar, supongo que debe ser la falta de información, lamentar que las Naciones Unidas en estas condiciones haya puesto al Ecuador como miembro del Comité Internacional de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos por las condiciones en las cuales estamos nosotros, pero ese mismo comité debería precautelar los derechos de las personas, igual que la Organización Internacional del Trabajo, que paralelamente también precautela el cumplimiento de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades. Creo que es momento en que la comunidad internacional coadyuve al restablecimiento de la paz y del diálogo en el Ecuador, pero un diálogo que debe ser equitativo, igualitario entre las partes, entre el Estado y las organizaciones sociales, y los activistas de derechos humanos, y el movimiento indígena, es decir, entre todos los actores que tienen su disconformidad. Ayer justo en el pleno discutían y decían que la única manera de que se acabe el paro es en este momento el restablecimiento del orden social. Mire, le voy a dar un ejemplo. En el año 2015, cuando se discutió la ley que afectaba al 1% sobre el impuesto a la herencia de los grandes grupos económicos, existió disconformidad. Un estadista como Rafael Correa, a pesar de no estar de acuerdo con la decisión de una minoría que defendía su derecho a heredar, decidió y dijo: dejo sin efecto los proyectos de reforma a la ley, retiro de la Asamblea Nacional, porque privilegio el bienestar y que no hayan desmanes en la sociedad a esta situación para luego entrar a mesas de diálogo. Eso es lo que esperaríamos que tenga un estadista, la posibilidad de rectificar la política pública, de hacer correctivos y establecer una hoja de ruta para resolver los grandes problemas del país: inseguridad, salud, educación. Pero este presidente dice que prefiere muerto antes que retroceder. O sea, no va a haber ningún cambio dentro de la política que está estableciendo el presidente Daniel Noboa. Lo vemos difícil. Pero yo creo que ahí es importante el trabajo de los organismos internacionales de derechos humanos y de la comunidad internacional. Puede parecer utópico, pero en nuestro rol de legisladores lo que tenemos es que abrir paso, abrir espacio o extender la mano a los organismos internacionales que nos puedan ayudar a restablecer el orden, la paz social en el marco del diálogo, porque es evidente
que la represión no es la solución en este momento. Tenemos ¿cuántos? Creo que son 45, 46 periodistas que han sido agredidos durante las manifestaciones que realizan su trabajo. Tenemos ¿cuántos? 2 o 3 muertos que lamentar en el tema de las manifestaciones. Y además que se han incumplido, y eso lo dice Cruz Roja, no lo dice el asambleísta Luis Fernando Molina, los protocolos de lo que debe ser un convoy humanitario, a más de los principios del uso progresivo de la fuerza, la protección a los civiles, el principio de mínimo uso de lo que significa armas letales. Entonces esos son temas que deben preocuparle a la comunidad internacional, y nosotros desde el Frente Parlamentario vamos a realizar estas acciones con la comunidad internacional. Asambleísta, el gobierno presentó la ampliación del bono de desarrollo humano como una compensación por la eliminación del subsidio al diésel. Pero el informe técnico del MIES revela que hay 55,000 nuevos beneficiarios. ¿Qué esperar de este gobierno con todo lo que promete y lo que hace? Bueno, espera primero que le diga al país la verdad, porque luego del anuncio de que del presidente de la República y del ministro Harold Burbano de que se abría 55,000 nuevos espacios para beneficiarios del bono, realicé un proceso de fiscalización. Y en este informe el MIES me dice 3 cosas. Primero, que no son 55,000 nuevos beneficiarios, sino que el MIES tenía previsto retirar de la lista a 55,000 beneficiarios. Y entonces en agosto, como les agarró la prisa de la eliminación del diésel, lo que dicen es no le voy a sacar, voy a mantener a los beneficiarios del bono, a estos 55,000, van a seguir percibiendo el bono. Y ese seguir percibiendo el bono significa básicamente un impacto económico de 12.4 millones de dólares. Pero lo que no le dicen al país es que esos 12.4 millones de dólares no salen del ahorro que tienen con la eliminación del subsidio al diésel, sino con los 400 millones de dólares que le falta ejecutar al MIES. Y cuando le consulto al Ministerio de Finanzas y le digo, señores Ministerio de Finanzas, infórmeme si ha habido una solicitud de aumento presupuestario por parte del MIES para cubrir a estos 55,000 beneficiarios, me responde que no hay solicitud. Entonces es evidente que no es un tema de una mejora o de un incremento en la cobertura, sino el sostenimiento, muy probablemente, o sea, los que tenían que salir beneficiarios siguen. Iban a dejar de percibir el bono. Claro, pero esta no es la primera vez que realiza eso el ministro. Pero el gobierno vende la idea como que ha aumentado el número de personas. Como que ha aumentado y como que el dinero del diésel se está invirtiendo en este bono, y es falso. Están trabajando con el presupuesto que les corresponde por ley. Pero esto que acabo de mencionar ya sucedió en abril, seguramente a propósito de la campaña electoral, donde el ministro Harold Burbano dijo que iba a incorporar a 30,000 nuevos beneficiarios al bono, y era lo mismo. Es decir, no habían nuevos, sino que los iban a sostener. Y claro, cuando estos temas no se lo dice públicamente, entonces se establece una verdad a medias. Y en redes sociales, que eso vamos a continuar fiscalizando, en mis redes sociales hemos recibido denuncias, incluso de beneficiarios que deberían estar percibiendo y que han sido retirados aleatoriamente. Entonces, mire la falta de seriedad con la que se le pretende engañar al país. La pregunta sería, entonces, ¿en qué se va a invertir? Porque todo el dinero que se ahorra del bono está en manos de Finanzas, del Banco Central, del gobierno. Nada se ha invertido, al menos en el tema del bono de desarrollo humano. ¿Usted no cree que se despilfarra el dinero también desde el gobierno? En el caso del bono Jóvenes en Acción, este programa del gobierno nacional, jóvenes que van prácticamente a contar vehículos, de acuerdo a lo que nosotros veíamos testimonio en redes sociales, que contaban vehículos o huecos en las carreteras. Ellos van a percibir o ya están percibiendo $400 mensuales. ¿Eso es invertir en el bienestar de la gente, asambleísta? Mire, una de las particularidades que también
en este informe he encontrado es que el MIES es el único ministerio que tiene una ejecución presupuestaria a junio de este año del 90%, porque se le han otorgado 1.900 millones de dólares. Y de los 1.900 millones de dólares, 1.500 hasta junio era únicamente bonos. Entonces ahí está jóvenes. Y los 400 millones de dólares que les entregaban decían que son 200 o 300 millones adicionales para jóvenes en acción. Entonces, el ministerio encargado de la política de desarrollo humano, de la inversión social en el país, ha incurrido lamentablemente en la dádiva y en el abuso precisamente de estos bonos que se los pretenden cubrir cada vez que este gobierno inicia o tiene una narrativa electoral, porque ahora vivimos una democracia plebiscitaria, una democracia que vive de campaña en campaña con cálculo político. Entonces cada vez que una medida impopular se toma, sacan al Ministerio de Inclusión Económica y Social como un frente para entregar estos bonos, que no ha sido solo eso, porque recordemos también que en el mes de julio o agosto, recordarán la entrega de esos kits en San Miguelito, en Tungurahua, que les entregaron gafas, pantalones, calzoncillos, blusas a una comunidad, y que de ello el MIES no tiene una justificación respecto de los beneficiarios. Entonces, esos son los temas que lamentablemente, a pesar de que han sido públicos mis fiscalizaciones en redes sociales, el ministro Harold Burbano no le ha dicho y no le ha transparentado la situación al país. Asambleísta, buenos días. Carla Aro le saluda. ¿Qué pasa con la Contraloría? Porque en base a las investigaciones y a la fiscalización que ustedes han hecho, ya debería de haber actuado la Contraloría. ¿Ustedes han emitido algún informe, han solicitado información sobre los gastos dados del ministerio? Nosotros hemos solicitado en esas circunstancias que se realicen o que se incorporen al plan de trabajo 2025 exámenes especiales al Ministerio de Inclusión Económica y Social. Contraloría ha respondido que se van a incluir exámenes especiales en estos temas que estamos fiscalizando, y créame que conforme continuemos nosotros encontrando estos temas y nuestro proceso de fiscalización continúe, lo vamos a hacer público y pediremos también a Contraloría que amplíe los márgenes de exámenes especiales. Ahora, asambleísta, ustedes que han revisado la fiscalización, ¿estos programas como Jóvenes en Acción o los programas que incluye el gobierno están dentro del plan operativo anual del ministerio o simplemente son incluidos en base al timing político y sacas de un rubro para poner en otro? Porque todos los ministerios tienen una planificación anual de sus gastos y de repente el presidente nos saca bonos de la nada o nos saca un bono para justificar alguna inacción. Mire, lo que nosotros hemos encontrado, porque he iniciado con el bono de desarrollo humano, continuaré con el resto de bonos, pero en este informe técnico, que además es público, lo que hace referencia a que existen rubros dentro de la planificación, el bono de desarrollo, el Joaquín Gallegos Lara existe, al menos como nombre también existe Jóvenes en Acción, pero lo que nos preocupa a nosotros, por ejemplo, es cómo en el mes de mayo se realiza una inyección de 400 millones de dólares, sin que haya necesidad de una reforma presupuestaria integral, únicamente para financiar el Jóvenes en Acción que fue pagado en el mes de mayo. Y lo mismo harán para el mes de noviembre. Entonces el problema, más allá del tema de la de la inclusión como rubro dentro del presupuesto del MIES, el problema es qué orientación en este momento está teniendo el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Porque de la mano, imagínense lo que significa que mientras se pagan bonos de desarrollo humano, o se dice que se pagan, ¿no? Por el otro lado tenemos educadoras de niños de 3 a 5 años de las guarderías que están impagas durante 6 meses. Los asilos de ancianos les deben 8 meses y ya no tienen cómo pagar a su personal. Entonces lo que uno no entiende es cómo se da prioridad al tema únicamente del bono y se desatiende el resto de programas del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Y eso el ministro Burbano no lo dice. A nosotros nos ha llamado la atención que el ministro Burbano camine y por todos
por las provincias cada vez que tiene necesidad el gobierno, entregando kits, entregando bonos, también ahora iban a entregar chanchos. Entonces, esos temas, por ejemplo, el tema de los cerdos que el presidente de la República manifestó y dijo que es parte de una incautación, supongo que deben tener los papeles de a quién se incautó, la cadena de custodia de la incautación y quiénes son los beneficiarios o cuáles son los criterios de distribución. Eso da una política de seriedad. Si no hay eso, evidentemente Contraloría tendrá que actuar en el marco de la ley. Importante que actúe. Asambleísta, yendo un poco al tema legislativo, con base a todo lo que está sucediendo en este país, que es una guerra la que estamos viviendo, ¿cómo se encuentra la Asamblea Nacional? ¿El gobierno sigue teniendo mayoría o hemos visto que ya hay asambleístas que de pronto independientes o de Pachacutic que ya están tomando otras posturas? ¿Cómo se encuentra la Asamblea General? Y le pregunto esto porque no vemos en sí una postura clara dentro de la Asamblea de algunos asambleístas. No me refiero a los de la Revolución Ciudadana, por supuesto, me refiero a lo de las otras bancadas. Bueno, nosotros, a ver, primero las votaciones cada vez son más apretadas, ¿no? Cada vez ya la mayoría que tenían antes amplias, sólidas, va disminuyendo. Siempre es un voto a voto. Ahora se ha vuelto costumbre que la Asamblea Nacional apruebe más resoluciones que proyectos de ley y a eso nos hemos visto abocados. Los últimos cambios del orden del día, por ejemplo, el presentado por Jairén Noriega y el presentado por Gustavo Mateus de nuestra bancada no ingresaron. Dijeron que primero han ingresado los de ellos y más bien lo que vemos es una necesidad de generar resoluciones para respaldar al gobierno nacional. Como yo lo he dicho en mis intervenciones, ellos decidieron desacreditar, ellos decidieron difamar a la Revolución Ciudadana, ellos decidieron llamarnos delincuentes terroristas de forma infundamentada. Nosotros hemos decidido decirle al país la verdad, temas como los del Ministerio de Inclusión Económica y Social, y seguir sobre todo fiscalizando, que es nuestro deber, el que debemos hacer, y en el marco de cada una de las comisiones también trabajar por y para la gente. ¿Cómo se encuentra la postura de los asambleístas en torno a esta consulta popular y esta constituyente, que por cierto ya mismo empieza esta campaña manipuladora? Bueno, nosotros hemos sido claros y respetuosos de la ley. A las autoridades electas, que es un error, el Consejo Nacional Electoral dice que hasta cuando dormimos somos autoridades electas, por tanto no podemos tener una postura respecto de la consulta popular, pero y del referéndum, pero nosotros lo que sí hemos dicho dentro de eso es nuestra preocupación respecto a que la consulta popular como tal es una cortina de humo para no resolver los grandes problemas que tiene en este momento el país. Por ejemplo, con la consulta popular se va a resolver el tema de la crisis de salud, se va a resolver el tema de inseguridad. Cuando cada uno de los analistas que defienden al gobierno son incapaces de decir qué normas se van a cambiar y los pocos que se atreven dicen una cosa, 1, 2 o 3 artículos, le dan la razón a la postura que hemos tenido como Revolución Ciudadana. Entonces, si son 3 o 4 artículos, no se requiere una constituyente, sino una reforma parcial. Por lo tanto, se ratifica que es una cortina de humo. Para citar un ejemplo, la reducción de legisladores lo que hace es afectar al principio de representación política y democrática. A los cantones de Pichincha, que ahora tenemos 4 representantes, nos quieren dejar con 1. A las provincias pequeñas, Cotopaxi, Chimborazo, Carchi, Huaraz, Bolívar, quieren dejarle con una representación para volver nuevamente a un centralismo. Y quieren hacer creer que la causa de esta reducción es la baja credibilidad de la Asamblea. Pero ¿cuáles son las causas? Las causas son la forma como dirigen la Asamblea el bloque oficialista. Y además, los temas de cuestionamientos por el tema de nepotismo, nepotismo indirecto, todo lo que no fiscaliza, todas las quejas que no controla el presidente Olsen cuando se trata de su bancada, son problemas estructurales de su organización política que debió haber tenido mejores filtros para la elección de sus candidatos.
El país no puede responder, por ejemplo, por qué el señor Dominique Serrano está en la Asamblea Nacional. Pues es parte del proceso de democracia interna del movimiento. Y tampoco se va a resolver si es que son 120, 80 o 50 legisladores en la constituyente que ellos están planteando. Es importante. Bien, la inseguridad en este país no cesa. Yo sé que usted ha tenido la oportunidad de ver lo que sucedió también ayer acá en la ciudad de Guayaquil, una explosión en una parte bastante concurrida y comercial del norte de la ciudad de Guayaquil. ¿Qué podemos decir de la inseguridad en este país en torno al gobierno? ¿Qué es el responsable de esa seguridad que nos mintió, que nos elevó el IVA, indicando que con eso iba a poder contrarrestar los niveles de inseguridad? Asambleísta, ¿qué se va a hacer desde la Asamblea Nacional? El Ecuador no aguanta más. Nos están matando a la gente en las calles, hay daños colaterales, hay represión por manifestaciones, hay vacunas, hay secuestros. ¿Qué más hacer? Bueno, dos cosas. Primero, decirles y ratificar que los votos de Revolución Ciudadana, de los que estamos firmes en este momento, tenemos claro nuestra posición política y nuestro trabajo dentro de la legislatura. Lamentar que no todos hayan tenido claro por qué llegaron. Y por eso se explican la salida de algunos que incluso dijeron que tenían problemas personales o que eran problemas dentro de la organización y ahora votan directamente con el bloque oficialista. En segundo lugar, decir que hemos continuado los procesos de fiscalización, pero mire lo que he encontrado yo cuando fiscalizo las UPCs de mi cantón. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Que el Ministerio del Interior está otorgando competencia y les dice a los municipios: allá les entrego el mantenimiento de las UPCs. Construyan UPCs, mantengan UPCs. Por poco denles de comer a los policías, que yo estoy de acuerdo que los policías deben comer, pero es una competencia que debe tener el mismo Interior. Y muchos municipios no tienen la capacidad para sostener las UPCs, para mantener las UPCs, para la infraestructura, y entonces ahí tenemos dificultades en ese momento. Y si a eso usted le suma que el gobierno le debe a los municipios y a las prefecturas, le debe dinero, le debe recursos, entonces ese es el problema. Y la respuesta que hemos tenido en los temas de seguridad es que no, ya no es competencia del Ministerio del Interior, sino vaya y pregúntele al municipio. Entonces me parece que ese tipo de cosas nosotros vamos a seguir fiscalizando. Pero lo otro, que aunque suene trillado, lo voy a decir, la contundencia con la que en este momento 4 convoys, no les voy a llamar humanitarios, 4 convoys de las Fuerzas Armadas ingresaron a Imbabura a reprimir, esa misma contundencia requerimos en Durán, en Guayaquil, en los lugares donde hay inseguridad para que se combata al crimen organizado. Y en eso estamos totalmente de acuerdo, que debe existir mano dura con el crimen organizado, con los grupos de delincuencia organizada. Pero eso tiene que dar resultados, pues. Si no, la señora Jaramillo, cuando le preguntan, como vocera de gobierno, le dicen: oiga, algo no cuadra. Usted dice que está disminuyendo y acá dice que avanza, que más bien las muertes violentas incrementan, que todos los datos de inseguridad aumentan. Ella dice: sí, pero ¿por qué no se fijan también en cubrir a los militares? Mire, por una razón. Los militares responden a una política dirigida por el gobierno y los militares, nosotros les dimos la posibilidad de que coadyuven al mantenimiento del orden y la seguridad, pero de la seguridad, pues, que debe existir en todo el país, ¿no? Asambleísta, esta semana en una comisión de la Asamblea, una asambleísta no estaba conectada al Zoom, la señorita asambleísta Yadira Vallas. ¿Qué lectura darle a estas situaciones que se presentan desde una bancada como la de ADN, que viene criticando al resto de asambleístas que de repente salen a dar una rueda de prensa y les ponen una sanción? Es que esos son los problemas estructurales que tiene ADN como organización política y como bancada. Y bueno, y lo repito, y yo me hago eco de lo que dijo el día de ayer en el Pleno mi compañera Jairén Noriega. Hay una enorme diferencia entre lo que nos motiva a la bancada de la Revolución Ciudadana a estar representando a los más de 4,5 millones de ecuatorianos y lo que está representando ADN.
Y esa es una muestra de la poca importancia que le dan a la legislatura. Y no solo la asambleísta Vallas, recordarán en algún momento que el señor, ¿cómo se llama este señor de Guayas? Chamba, desde la cama. También estuvo desde la cama. Entonces, mire ese tipo, el doble rasero con el que se pretende manejar la parte administrativa de la Asamblea Nacional, porque para ellos no hay sanción, para ellos no hay investigación, pero para quienes salimos durante un momento a denunciar los problemas del país, a dar una rueda de prensa, se nos pretende sancionar con 8 días de suspensión, de suspensión a 45 legisladores. Entonces, mire que eso hace ver el desequilibrio que tenemos en este momento. Y yo creo, yo al principio decía, será la falta de manejo político del presidente Olsen, de pronto su inexperiencia. Ahora no sé si es que es la inexperiencia del presidente Olsen o ya es un tema de condición de manejo de la Asamblea Nacional. Yo rechazo toda forma, rechazo las dos cosas, rechazo acciones como la del asambleísta Vallas y del asambleísta Chamba, pero también en ese sentido creo que debe también elevarse los niveles de discusión y de debate en la Asamblea Nacional. Me parece que esto de ir de queja en queja, lo que hace es convertirle, más bien, desprestigiarle a la Asamblea Nacional, y creo que en eso tenemos responsabilidad los asambleístas, de que con nuestras acciones podamos nosotros seguir cumpliendo con nuestro mandato. Insisto, los 62, claro. ¿Le siguen silenciando los micrófonos a los asambleístas de la RC? Yo diría que sí existe hasta el momento una disparidad. De cada 10 intervenciones de ellos tenemos 3 o 4, y eso evidencia la disparidad en el manejo del otorgamiento del derecho a la palabra. En los espacios en los que nos dan, nosotros hemos dejado claros cuál es nuestra postura, y creo que una de las virtudes que hemos tenido como bancada ciudadana es devolverle al curul a la gente. Y creo que eso ya se ven en los resultados, porque nosotros recorrimos 100 de 136 hospitales viendo la crisis. Nosotros hemos estado con los servicios externos, hemos estado luchando con los médicos, con los enfermos renales, y eso significa que les hemos devuelto nuevamente el curul a nuestros mandantes para que digan lo que está mal en el país, y así lo seguiremos haciendo. Asambleísta, queremos agradecerle por el tiempo brindado en esta entrevista. Muchas gracias, un buen día a todas y todos. El asambleísta Luis Fernando Molina, de la bancada de la Revolución Ciudadana, conversando con nosotros aquí en Los Especialistas de Ecuador en directo.